política hace cuánto? Más de lo que me gustaría reconocer. Más de lo que te gustaría reconocer. Perfecto. Yo diría que tengo, 52, 53 años digamos, participando en la vida cívica. ¿Qué crees que les pasa? Digo, no te metas con alguno en particular o sí, No, digamos. no, yo creo que hay ligereza, hay frivolidad, hay poca sustancia. A mí no me van a agarrar diciendo una tontería de eso. Pero, ¿cómo es agarrar? Bueno, Y bueno, porque uno nunca diga nunca, ¿no? No te lo en el fondo la televisión revela a veces la liviandad que hay. Y la liviandad está en los debates. El país tiene una crisis institucional descomunal. Tiene gravísimos problemas de conductas éticas. Tiene una crisis política seria en cualquier caso. Y ni digamos la crisis económica y social que tiene, donde está todo el día al borde del abismo. Me parece que hay temas para hablar, para proponer, que no entran en la descalificación personal. Lo de Infran será que es lo último, de un primitivismo, de una brutalidad desatada, pero bueno. Pero lo celebran, ¿viste? Eso es lo que también llama Bueno, la pero atención. que eso da una idea del problema cultural que tenemos. Es decir, cuando yo digo que hay frivolidad, que hay irresponsabilidad, hay algo muy... digamos, lo que nos pasa no es casualidad. Hoy hay un artículo muy bueno de Roa que cuenta una historia muy dura, que es nuestro fracaso y cómo le va bien a los de alrededor. Y yo digo, bueno, ese relato que hace Roa a mí me impresionó mucho. Pero, a ver, y le pido a Jairo también que me ayude. Esto tiene que ver, cuando vos mirás a los de alrededor, ¿qué es lo que dice el gobierno, digamos, que se contrapone con esta mirada y con este escenario de la región? Cada uno del gobierno que ha pasado por acá, cada funcionario que uno entrevista en la radio, que ves hasta en un off the record, te dicen, nosotros, a diferencia de la región, que tuvimos la misma pandemia y la misma guerra, tuvimos la pandemia del macrismo. Que Brasil no la tuvo, que Perú no la tuvo, que Chile no la tuvo. Entonces la inflación en la Argentina se explica por la tercera pandemia que solo tuvimos los argentinos y que no comparte con el resto de Latinoamérica. Bueno, esa explicación revela de nuevo una chatura extraordinaria. Nosotros sí tenemos un problema institucional serio en materia de nuestra organización económica. Por ejemplo, el Banco Central tiene una deuda descomunal y la única forma que el Banco Central puede pagar es emitiendo dinero, digamos. Tenemos un diseño de un Banco Central que es inflacionista por definición. Entonces yo diría, tenemos un problema muy serio en el diseño de nuestras instituciones fiscales y monetarias. Eso es lo que hay que arreglar, eso es lo que transformaría a la Argentina. Por eso tenemos a lo largo de muchísimos años muy alta inflación, no es reciente la inflación alta. Entre 1945 y 1974 tuvimos 30% de inflación promedio. Entre 1975 y el año 91 tuvimos 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad como tasa de inflación. Tuvimos 2 hiperinflaciones. Una de 5.000% al fin del periodo de Alfonsín y otra de 21.000% cuando fracasaron los primeros planes del presidente Menem. Hemos defaulteado 9 veces, hemos confiscado depósitos 5 veces. Me parece que esos son los problemas que tenemos que abordar. Ahora, Ricardo, al margen del debate económico que ahora lo abordamos, me quedé enganchado con lo de los derrapes, porque yo creo que una de las veces últimas que te vi derrapar a vos desde mi punto de vista fue en Twitter, cuando te acordás el día del problema de las vallas de la casa de Cristina, vos tuviste un posteo que era "Son ellos o nosotros". Y hay eso una dicho, epístola, sí, es el título, ahí no hay que editarme. No, bueno, está editado en su Twitter. No, está el Twitter y hay una epístola que explica, ellos son los que incumplen con la Constitución, los que usan la violencia, los que desconocen el Estado de Derecho. Bueno, usted posteó solamente "Son ellos o nosotros".
respetamos esas reglas. Lo que yo le quería preguntar a todo esto es si las redes sociales en este caso... Lo que no hay que hacer es editar en el debate. No, pero usted es acá... decir, si uno saca Yo no saqué una nada. expresión... Podemos compartirlo en la pantalla si quiere. Porque No. está- Y la epístola también. La epístola no está. Lo que digo es que... Sí, la epístola está en Twitter, por favor. Lo que digo es, lo podemos chequear si ustedes quieren en el tweet del 27 de agosto. La epístola está en Twitter. Lo que digo es, si me interesa la reflexión... Además, porque la edad que yo tengo, yo escribo epístolas. Me imagino. Lo que digo es, si las redes sociales, al calor de la grieta, no son una invitación para derrapar. Y yo me acordaba de este caso. Justamente ahí hay una epístola que explica perfectamente. Yo no Es quiero ser cierto, contradictorio, pero no hay ninguna epístola. Sí que lo hay. Siga el Twitter con cuidado. Pero chicos, no puede ser tan difícil ver si está o no está, digamos, ¿no, está. Leo? A ver, ¿Dónde no. está la epístola? Véalo con cuidado. Vea la serie Leo, No hay ¿podés ningún- fijarte, no por hay ninguna favor? epístola. Igual me interesa el fondo de la cuestión. Si hay... Sí, pero si no podemos ni dirimir si hay epístola bueno, o no hay tal epístola, vez está en estamos en un otro problema. día, pero... No, justamente. Pero Hay igual- que seguir igual mi aunque cadena haya de una- Twitter. Yo soy un aunque haya tuitero epístola, brutal. ellos son nosotros. Y es bueno seguir mi Twitter porque tiene No largas quiero hacer la polémica de la explicaciones. epístola, pero ahí no la posteó, no la juntó. No, justamente eso hizo que la leyeran un montón de gente que no hubiera leído. Eso es Entonces cierto. estamos de acuerdo. Entonces, ¿no se siente a veces como más cercano a derrapar por las redes sociales, la grieta? No, obviamente usted ha trabajado en medio igual que yo. Uno titula de una manera que obliga a leer. Y la verdad que obligué a leer. Pero no está ahí metiendo... No, si no hubiera habido la epístola, esto es una cuestión distinta. Yo pretendo que me lean. Ahora usted me puede decir, ¿por qué no la puso en Facebook la epístola? Bueno, podría haberlo hecho. Bueno. Ahora, Ahora- Ricardo, sí, perdón. perdón. No, a ver, tengo la impresión de que ellos o nosotros tiene un nivel de virulencia. Digo, entiendo que es un llamador para la lectura, que es su perspectiva, pero tiene un nivel que es no solo grieta mil No, por pero mil. también le voy a decir una cosa, estoy tan convencido como cuando lo escribí. Yo creo que la crisis institucional se debe a una voluntad de incumplir el marco que fija nuestra Constitución, de respetar el sistema de división de poderes, de permitirse ardides El en el problema de Senado de la la O, Nación. la O, ellos o nosotros, esa O, la disyuntiva. Es que justamente es no es una excluyente, disyuntiva ¿no? menor. El sistema democrático requiere el respeto institucional de todos lados. Una de las cosas que yo siempre remarco, yo viví en Estados Unidos hace muchísimos años, cuando estudiaba, cuando era joven, mucho tiempo atrás. En esa época, uno de los comentarios que a mí me divertía es que Khrushchev decía que el sistema norteamericano las diferencias entre los partidos políticos eran menores, que la diferencia entre el Partido Demócrata y Republicano era como la coca de la Pepsi. Y yo digo, si había una ventaja es que había un área en común y ese área en común impedía los extremos. El sistema presidencial, la convivencia republicana, requiere que el grueso de la opinión pública y del peso electoral y de la organización política se acerque al centro y haya diálogo. Eso requiere, para bailar el tango se necesita de a dos, o sea, requiere que la otra parte esté dispuesta a aceptar las reglas, a aceptar los fallos de la Corte. No estoy pidiendo cosas extremas, estoy pidiendo respetar el debido proceso. Ahora, Ricardo, el otro día, y ayúdame con esto, a ver si buscamos el tape de Cristina Kirchner, estuvo hablando en el Estadio Único de La Plata frente a 60.000 personas. Muchos tenían la expectativa de que fuese su lanzamiento. Fue un poco, pero no fue. Creo que dejó ahí como abierta la puerta. Pero en esto del diálogo... Ojalá se lanzara. ¿Ojalá se lanzara? Claro, porque eso yo creo que pondría negro sobre blanco su verdadera dimensión electoral y el peso que tiene en la sociedad. Eso... Y dejaría, digamos, como el mito o el fantasma de lo que puede medir, de lo que puede... Yo creo que es muy importante que encontrarnos en la arena electoral, eso sería buenísimo. ¿Pero por qué? No termino de entender. No, porque yo creo que ella no tiene hoy tiene una gran frustración entre sus seguidores. La mentira ha ido muy lejos, para ser práctico. No la trato yo de mentirosa, la trata Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad. Pero vos decís que
la entidad, digamos, política o el peso político de caído Cristina Kirchner es parte del dramáticamente. relato, es otro relato. Ella ha caído dramáticamente. El peso político de ella ha caído dramáticamente. Eso no quiere decir que yo reconozca que el voto en el Senado fue un voto que me llamó la atención, porque fue un voto que genera un conflicto de poder. Pero vos decís, si Cristina Kirchner jugase o directamente hiciera Le explícita iría su muy candidata- mal, creo yo. Le iría muy mal Le y vos iría decís que muy sería mal bueno que se vea eso. Porque la exposición de ella es extremadamente manipuladora. Cuando ella dice y habla como si ella no tuviera el gobierno, critica al gobierno, ella estaba hablando como presidente de la República en funciones. Sí, en ese dijo momento. cuando fuimos gobierno un momento. Pero vos recién decís, para bailar el tango se necesitan dos. Decime si con esto que dijo no los invitó a bailar el tango y los que no quieren sumarse son ustedes. Mira, a ver, ¿la tenemos ahí? ¿Por qué no prueban alguna vez sentarse a conversar con el peronismo? A ver qué modelo de Argentina queremos. Si es tan diferente a la de ustedes. Si no quieren que los chicos coman, que vayan a la escuela, que puedan ir a la universidad. Mire, ¿No te está invitando acá? no, Ah, vos no me- en ese vamos por partes. Sí. Yo soy diputado nacional, Sí. integro el Congreso de la Nación. Sí. Yo dialogo todo el día. Cómo Sí. funciona el Congreso, no es que los proyectos van al pleno, al recinto, sin una discusión previa. Yo todo el día estoy hablando con ellos. Todo el día, de los temas más variados. Y muchas veces tratando de que se vean las dificultades con claridad. No hay falta de diálogo en ese sentido. Y tampoco esa tontería de que queremos que los chicos progresen. Pero tendría que ser yo criminal y sádico para no desear eso. Esa nunca es la disputa. La disputa no es sobre los fines. Yo no creo que nadie sea tan degenerado de desear malas cosas para los argentinos. La disputa es sobre los medios siempre. Y ahí es donde está el centro de la disputa. Pero desde el espíritu de lo que está planteando, y yo le tomo que me diga, bueno, lo dice ahora porque está en picada y cuando le va bien te pasa por arriba, se lo puedo tomar. Pero desde el discurso ahora, ¿no hay una Cristina proponiendo conversación y acuerdo con una parte? Y cuando uno lo escucha a Macri, está escuchando a alguien que dice, vamos nosotros y esto hay que pasarlo por arriba. ¿No hay una diferencia? No, yo creo que a nadie hay que pasar por arriba, por Dios. Esa expresión a mí me retrotrae a una época muy negra de la Argentina. Yo creo que nosotros tenemos que tener el debido proceso. Para eso está el Congreso, para eso está la división de poderes, para eso está la disputa electoral. No ha habido ninguna dificultad en discutir el presupuesto. Yo creo que está mal hecho el presupuesto, lo dije hasta el hartazgo. Tengo discrepancias centrales sobre la política laboral. Por ejemplo, yo creo que es un horror que no abordemos los temas de empleo que tenemos en la Argentina. Podemos hacerlo. Yo he ofrecido en muchas discusiones en el Congreso una ley que no toca ni contrato de trabajo, ni obras sociales, ni asociaciones profesionales, ni convenciones colectivas. O sea, no afecta a ningún instituto básico, pero produciría una revolución en materia de empleo. Pero yendo al punto de Sin embargo, yo no creo que el problema sea hablar de generalidades. Ninguno de nosotros, yo se lo puedo asegurar con toda claridad, tiene una actitud antiperonista, es un anacronismo. Muchos de los que integran la coalición opositora vienen de una historia peronista, pero no yo, viene Horacio Rodríguez Larreta, viene... Usted no es del club de Santilli. los que dicen que todos los problemas empezaron con Perón. No, yo creo que la Argentina tiene un problema estructural e institucional serio de hace muchos años. Probablemente empezaron una década antes, cuando se rompió el orden institucional. Eso para mí fue un error monumental. Yo creo que luego de la Segunda Guerra Mundial se agravó, pero no solo con el peronismo. Los gobiernos que lo siguieron continuaron en el fondo, en el mismo derrotero. Es decir, una sí. economía muy corporativa, cerrada al mundo, con enormes
inestabilidades institucionales. Ahora recién llevamos 40 años de vida, digamos, ajustada a la institucionalidad. Durante mucho tiempo tuvimos grandes desórdenes institucionales, tuvimos una mala visión geopolítica, tener esta macrourbe, esta macrocefalía y un interior raquítico, para mí fue disparatado. Eso creo yo que todos los problemas estructurales que teníamos se agravaron seriamente en los últimos 20 años. Ahora, Ricardo, cada economista, digamos, que se sienta acá o que va a los programas de televisión, tiene como muy claro, o a los programas de radio, perdón, tiene como bastante claro cuál es el diagnóstico y qué es lo que se debería hacer. Ahora, el tema es, bueno, ¿por qué no lo hacen, digamos? Pregunto, digamos, si no hay una cuestión de cierto egoísmo, de cierta miseria. Y, bueno, votame a mí, yo te cuento lo que voy a hacer. En mi caso en realidad yo estoy en la política agonal o la disputa de cargo desde hace los últimos 20 años. Yo antes me dediqué más a la labor intelectual. Incluso dentro de la política, es decir... Pero ¿no percibís que todos parecen saber lo que hay que hacer? No. Yo lo que quiero decir es, hace muchos años que yo sostengo las posiciones que estoy sosteniendo ahora. Creo que la Argentina corporativa, para poner un nombre que tiene muchas dimensiones, o sea, acá el clientelismo no es solamente a los marginales, hay clientelismo empresario, hay clientelismo político, hay una serie de vicios que se mantienen a través de los años que vienen de un mal diseño institucional. Por eso a nuestros vecinos le ha ido muy bien y a nosotros nos ha ido mal, pero bueno, no mal un año. ¿Por qué los grandes hace referentes muchos años, hace 50 años que crecemos muy poquito? Pero ¿por qué los grandes referentes de la economía, o algunos que se dicen grandes referentes, que tienen la receta mágica, no vienen y la aplican, digamos? No, pero justamente no quieren colaborar con el gobierno. Es una visión muy Disneylandia la que tengo. Gracias a Dios, preguntas muy bien. El problema no es un liderazgo, no es un equipo técnico, no es una política en particular, es un diseño institucional. Nuestro Banco Central está mal diseñado. Yo creo que la solución no es terminar con él, como hay algunas, sino es diseñarlo correctamente. Nosotros tenemos mal diseño de nuestras instituciones fiscales. Por eso hemos tenido déficit por tiempos inmemoriales. Yo me he pasado señalando la catástrofe que eran los déficits. Por primera vez, debo reconocer que ha cambiado la retórica. En el gobierno ahora dicen, parecido a lo que yo he hablado, ahí hay un acuerdo. Por ejemplo, los propios miembros del gobierno, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, decían que no había que decir burrada, como que el déficit no importaba, la emisión monetaria no importaba. Y yo decía, pero si se las escuché durante años a ustedes. Bueno, pero ahora no dicen más burrada. Ahora, ¿el plan económico de Massa tiene algún rasgo de López Murphy? No, lo que hemos logrado ahora es usar una retórica, un álgebra en común. ¿Qué quiere decir eso? Ellos saben, igual que yo, que si hay un déficit grande hay que financiarlo. Lo que yo discuto es que no tenemos cómo, y ellos creen que sí. Ellos saben que la emisión monetaria es la que causa inflación, es la única razón, eso lo entienden bien, lo dicen además de una manera brutalmente expresiva, hacen las cuentas delante de los diputados, igual que las hago yo, así que estamos... Igual que las hace el Fondo Monetario, o sea, toda esta tontería que escuchamos de Cristina y compañía y de los del Paravalancha, se terminaron. Ahora hablamos en serio. ¿Le pone ficha al plan de Massa de que pueda...? No, ninguna. Porque ahí viene la discusión. ¿Qué es lo que yo creo que está... Una cosa es avanzar en la retórica y hablar un lenguaje, digo... Ahora, mi software y el de ellos es interoperable, no es una cosa que no es Windows, los dos usamos el mismo software. Lo que yo creo que ellos aprecian mal las circunstancias, creen que hay un mercado de capitales que no hay, que hay un mercado financiero que no hay, y no ven el riesgo que estamos corriendo de tener un episodio extremo. ¿Y qué quiere decir yo creo eso? Que lo podemos tener. Si a Massa no le va bien, ¿qué quiere decir? Pero ¿cuál es el episodio extremo? Claro, bueno, un episodio extremo es que fracase, por ejemplo... Ahora a fin de mes tenemos una licitación muy grande de deuda. Durante diciembre
hay enormes vencimientos y hay un déficit monumental que hay que encontrar que alguien nos dé la plata. Y no hay. Entonces, y si pasamos eso por arte de Birli Birlock, porque lo único que ha hecho Massa es, después de explicar el problema, ha sido arreglos de maquillaje. Es decir, trajo desde el futuro las exportaciones a septiembre, entonces septiembre se resolvió porque adelantó todos los cobros. Pero el problema lo Y pateas después para después. postergó todos los pagos. Pero eso se pasó. Ahora tenemos las 10.000 millones de deuda de no haber pagado las importaciones y no tenemos cobros. Vos, Leo, perdón, ¿qué tenemos? ¿Massa versus Guzmán o Guzmán versus Massa? No, Guzmán hoy dijo que... No, Massa, ahí está, ahí está. Hoy Guzmán empezó a hablar. Hoy dijo, han sido dos personajes catastróficos, Máximo y Cristina. En eso estoy de acuerdo. Pero mirá lo que decía Massa, a ver. El de Guzmán es espectacular. Cuando llega el acuerdo al Congreso, el exministro plantea que, digamos, si no aprobábamos el texto como él decía, se caía el acuerdo. Tuve una reunión vía Zoom con el equipo técnico del fondo y les pregunté si efectivamente era así. Me dijeron que no, que era mentira, que no necesitábamos que el texto fuera tal y como se había mandado al Congreso. Lo trata directamente de mentiroso. Claro, Guzmán a su vez los trata de irresponsables, pero digo, tienen los dos razón. O sea, los dos tienen razón. Cuando se descalifican tienen razón seguro. Pero es un problemón porque, digamos, estamos hablando No, de quienes encabezan el Ministerio de Economía. Si los dos tienen razón descalificándose... No, pero Romina, importante porque acá, como ustedes me buscaron el archivo, yo digo, yo resisto cualquier archivo. A eso estoy... Lo que no quiero decir que usted tiene que coincidir conmigo. Porque usted puede decir, López Murphy es coherente, consistente, pero yo no tengo nada que ver con las ideas y los valores que él defiende. Y es razonable. En el acuerdo con el fondo, ¿por qué voté en contra? Porque en el acuerdo estaba el meollo de los argumentos que yo creo que no son viables. No son viables. O sea, la Argentina necesita tener más exportaciones, más inversión, más empleo privado, necesita un tipo de cambio diferente, que no necesita ir corriendo la arruga ni estar haciendo todos los días cosas artificiales, necesita reformas institucionales profundas. Todo acá es postergar a ver cómo llegamos al próximo gobierno, porque todos suponemos, razonablemente, que va a ser un gobierno más sensato. Pero usted fue ministro de una situación también muy candente, ¿no? Con una gran diferencia con la actualidad. Ahí viene una cosa muy importante. ¿Cuál era la gran diferencia con la actualidad? Que mientras hoy las circunstancias son inmensamente favorables, en aquel momento eran inmensamente desfavorables. O sea, habíamos sufrido el shock asiático que nos había tumbado los precios de las commodities, habíamos sufrido el shock ruso que nos había cerrado los mercados de capitales y ambas cosas derrumbaron a Brasil, que era una economía gigantesca. Hoy, al revés, Brasil está próspero. Fíjese además el éxito de política exterior que acaba de nombrar por primera vez un brasileño a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo. Brasil está muy próspero, Uruguay está muy bien, Paraguay está muy bien, todo está muy bien. Eso no ocurría en el 2001. Todos estábamos bajo una situación muy extrema, nosotros en particular, porque habíamos tenido, yo diría, insuficiente disciplina a lo largo de la década del 90 para aguantar el shock que venía. Ricardo, me están escribiendo varios colegas preguntándome, ¿efectivamente dijo que no le apuesta una ficha a Sergio Massa? Bueno, sí, dijiste eso. Y eso nos llevaría a una tragedia No, de bueno, ¿pero de qué tipo? Pregunto porque Rubinstein también, ¿no? Habló esta semana... Yo puedo creer que el programa enfrenta dificultades crecientes, muy delicadas. No soy solo yo el que cree eso en el mundo de los economistas profesionales y además una persona que no es, yo no ejerzo como economista académico, lo hago con un sentido político. Yo creo que el esquema como está diseñado no va a aguantar. Eso dijo más o menos, con otras palabras, el viceministro de Economía el otro día. Pero digo, es lo que yo creo. Pero habló de Rodrigazo, hablar de Rodrigazo en la Argentina mucho los eriza la piel. Pero digo, ¿por qué hablan de eso? Por un concepto que sí quiero que les quede a ustedes, al gobierno y a la
a la sociedad civil. La enorme fragilidad de Argentina. Nosotros estamos con una enorme fragilidad. Entonces, un acuerdo de largo plazo sería resolver la fragilidad de la economía argentina. Tenemos que proponernos, yo tengo alguna propuesta que es muy fácil de adherir, no ampliemos más la deuda externa en el mercado de bonos, renovémosla, pero no la ampliemos más, acumulemos reservas hasta alcanzar 15 puntos de producto, un esfuerzo inmenso por muchos años, y balanceemos las cuentas fiscales, no importa quién esté, sobre el ciclo, es decir, no en momentos de receso, pero en momentos, una regla como la que tenía el presidente Lagos en Chile a comienzos de los 2000. Me parece un planteo muy razonable, muy fácil. Lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo extraordinario hoy, con las locuras que acá ocurren, como el gobernador de Tierra del Fuego. Mire, el gobernador de Tierra del Fuego bajó la edad de jubilación a 55 y 50 años. A la anterior gobernadora, que era del mismo signo político, le había costado un esfuerzo político inmenso llevar la edad de Tierra del Fuego a 60 años. El argumento es que hace frío en Tierra del Fuego. Pero si fuera por eso, los canadienses se tendrían que jubilar a los 40 años. Es una locura. Ahora, Ricardo, en este juego electoral vos te ves como precandidato, digamos, a presidente. Y te lo pregunto, si me permitís, por lo siguiente. El otro día estuvo acá García Moritán, él dijo, no, mi candidato es López Murphy, digamos, acá vamos a jugar así. Pero no hace mucho, digo, sin entrar en ningún detalle, es en una entrevista bastante intimista que dabas con un colega en La Nación Más, hablaste de problemas personales que te dejaron un poco sensibilizado, un poco fuera de juego. ¿Eso tiene que ver con tu decisión de una candidatura o no? Digamos, ¿la estás evaluando desde ese punto de vista o son otras las cosas que los juegan? problemas personales han sido duros, los he enfrentado. Por primera vez en mi vida política, entre mis afectos y mi familia y mis deberes cívicos, hubo mucho conflicto y la verdad que me fue muy doloroso cumplir con mis deberes cívicos, dejando a la persona querida en una situación disvaliosa. Eso me dolió mucho y la verdad sigue siendo para mí una cruz en mi vida. Pero más allá de eso, nosotros estamos concentrados en debatir programas, ideas y propuestas. Yo creo que el tiempo de las candidaturas, y ojalá me escuche la coalición a la que pertenezco, tiene que ser allá por abril, mayo. Cuanto anticipemos el debate de candidatura, más daño nos hace. Bueno, ya lo habrían anticipado, le quiero contar. No, bueno, pero es que eso no es inteligente. Lo inteligente es darle a la coalición opositora la mayor carácter unitario, darle el mejor programa, darle una narrativa en común, que bajo ese paraguas de un programa bien armado, de una narrativa razonable, de reglas de juego razonable, surjan las candidaturas. Si vamos a tener todo el año que viene, desde marzo en adelante, para discutir ese tema, y hoy tenemos problemas que nos obligan a debatir cómo los vamos a resolver, no qué persona va a ser nuestro abanderado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba o a nivel nacional. La verdad me parece un error, eso es lo que yo creo. Es que es difícil negar las diferencias. Por ejemplo, su encuentro con Cornejo, ¿no lo acerca más a Macri que a otras figuras de la coalición? No, mire, yo trato de llevar, y creo que eso lo he logrado, llevarme bien con todo el espectro opositor. Todos ellos saben que yo me opongo a que hablen de candidatura, que siempre que nos reunimos yo voy del programa, cuáles son los programas. Por ejemplo, yo estuve en Mendoza porque hay un proyecto de ley con el cual yo me opongo ferozmente, que es un proyecto de ley que nunca un país vitivinícola como el nuestro, con un éxito extraordinario en la industria vitivinícola, hubiera propuesto. Y estuve conversando de esos temas. Siempre voy por un problema preciso, práctico. No es difícil que usted me vea discutiendo candidatura. Ahora, es verdad que me reúno con todos los relevantes. Eso, desde Patricia a Horacio, al senador Cornejo, al gobernador de... Bueno, todo, es natural es natural que la coalición tenga matices. Si nosotros quisiéramos ser una fuerza muy ortodoxa con mi pensamiento,
Bueno, yo lo hice alguna vez, no vamos a ganar. Eso es valioso para defender nuestra idea, pero no va a ganar. Acá se trata de que armemos una coalición que pueda llegar al poder y ejercerlo efectivamente. O sea, que no para diga hacer todo lo una que va a reforma. hacer. ¿Cómo? Que no diga todo lo que va a hacer. No, nunca. En eso yo creo que es un error también. Yo creo que tenemos que llegar con un mandato muy Bueno, claro. ¿cómo? Lo que hay que resolver en la ¿Estás Argentina hablando? no se puede hacer escondiendo nuestras intenciones y nuestros proyectos. López Murphy, ¿le puedo pedir una reflexión sobre la muerte de Eve Bonafini? Sí. A ver, yo estuve siempre en las antípodas de ella. Por ejemplo, tengo 3 recuerdos terribles de ella. Cuando festejaba el derrumbe de las Torres Gemelas, cuando decía que no tenía que volver ninguno de nuestros soldados de Malvinas, y cuando participó en la estafa de Sueños Compartidos, ¿era lo de Joclender? Sueños compartidos. Tengo un recuerdo pésimo de ella. No valora ninguna... Tengo un recuerdo pésimo de ella. Ninguna Si usted actitud de quiere ella saber, contra la dictadura reclamando por los es difícil desaparecidos. pensar que de alguna persona yo tengo un recuerdo tan malo como el que tengo de ella, pero bueno. Pero ella- le hago esa repregunta. ¿No valora ningún momento de ella frente a la dictadura pidiendo por los desaparecidos? No, yo creo que hubo gente que lo hizo con mucho más altura, con mucho más razonabilidad, de manera mucho más inteligente. Si usted quiere ver una persona que yo admiro profundamente es a Graciela Fernández Meijide. Tuvo hijos desaparecidos, tuvo una actitud muy valiosa en la formación de la CONADEP, ayudó al restablecimiento institucional de Argentina. Si usted me obliga a comparar, ahí tengo una persona que yo admiro y una que me producía rechazo. Ahora, yo el día de la muerte no paso la boleta. Nunca hubiera hablado de este tema si usted no me pregunta, pero no voy a rehuir una pregunta. En el debate esta vez va a tener que ser sin antifaces, y por lo menos cuando yo participe va a ir bien de frente.